Bienvenidos a History Gamer, el épico canal que prefirió quedarse a mejorar Latinoamérica. No me parece que este chico sea muy listo. La República de Yara es un hermoso país ubicado en el corazón del Caribe, el cual fue alguna vez una nación próspera y pacífica, bajo el mandato del presidente Gabriel Castillo, un imponente líder que atrajo a políticos y famosos de todo el mundo a su nación para presenciar la belleza de la cultura yarana. Hasta que en el año 1967 una revolución guerrillera estalló, ocasionando que los rebeldes conocidos como las Leyendas del 67, lideradas por el radical Santos Espinosa, derrotaran a Gabriel, ejecutándolo frente a su propio hijo, Antón Castillo, y tomando el poder de Yara. Lamentablemente, la inexperiencia de Santos como dirigente, el bloqueo y las sanciones impuestas a causa de la guerrilla llevaron a que la isla se hundiera en la pobreza, con un largo declive económico. Durante este tiempo, Antón, quien creció con la idea de que los rebeldes habían destruido el paraíso de su padre, fue hecho prisionero por el nuevo gobierno, pasando 15 años de trabajos forzados en los campos de tabaco, que era el principal negocio de Yara. Hasta que, en el año 2014, un desesperado pueblo hambriento eligió a Antón Castillo como presidente, creyendo que él sería el único capaz de regresar la gloria a esta nación. Sin embargo, inmediatamente él comenzó a gobernar con mano de hierro, presionando un duro control sobre la isla y convirtiendo su gobierno en una dictadura autoritaria. Cegado por su visión, Antón apoyó la investigación de un tratamiento muy efectivo contra el cáncer, llamado Viviro, desarrollado por la empresa BioVida y el doctor Edgar Reyes, el cual era cultivado dentro del tabaco y modificado con el fertilizante PG240, que según algunos rumores causaba enfermedades en los trabajadores, por lo que en el año 2021 el gobierno se vio forzado a iniciar con un sorteo supuestamente aleatorio para comenzar a obligar a cientos de ciudadanos vulnerables a trabajar en los campos para no ser asesinados, mientras aseguraba al resto de Yara que esta era la única forma de salvar esta nación, aumentando la producción de su milagroso tratamiento. Con esto, Dani Rojas, quien podía ser una chica o un chico de bajos recursos y un desertor militar, es reclutado en la ciudad de Esperanza, junto con su amigo Alejo, por lo que ellos consiguen boletos para un barco clandestino que los transportaría a Miami, el sueño americano, a pesar de que su amiga Lita los había intentado reclutar para formar parte de Libertad, la resistencia que se estaba formando en el país. Sorpresivamente, la noche de escape, la FND, por sus siglas Fuerza Nacional de Defensa, llega a su vecindario para llevarse a los reclutados, metiéndole un tiro a su amigo Alejo, luego de que este renegara, por lo que Dani y Lita tienen que escapar desesperadamente por una serie de túneles secretos en las alcantarillas, creados por las Leyendas del 67, que Lita conocía gracias a sus relaciones con la resistencia, llegando finalmente al barco y abordándolo tras apoyar a un niño que quería entrar sin boleto, dándole el de su amigo caído. Lamentablemente, el barco es interceptado por el mismo Antón Castillo, quien llega con sus hombres, revelando que Diego era el niño que Dani había ayudado y quien estaba intentando escapar de los despiadados actos de su padre y su maldito gobierno, por lo que él implora que perdonara a todos en el barco, ya que podrían ser útiles trabajadores de los campos. Sin embargo, el presidente no podía permitirlo. But if you wanted them to live, never set foot on this fucking boat. Por lo que se retira, ordenando que el barco fuera acribillado. Maldita sea. Dani despierta en la playa de la isla Santuario, encontrando a Lita muy malherida y a punto de morir, quien le pide a su amigo que se encontrara con Clara, la líder de Libertad, ya que en este lugar se encontraba su campamento. Por lo que tras perder a su amiga, Dani sigue su consejo, encontrándose con la guerrillera, quien acepta ayudarlo en memoria de Lita, dándole comida, una cama e incluso un bote para ir con los yanquis, pero a cambio de balas y sangre de los fascistas de Castillo. Por lo que Dani tiene que ir con Juan Cortés, un antiguo miembro de la KGB y la CIA, y un alcohólico inestable, que tenía muchos conocimientos para la creación de armamento casero, y con quien inicia una serie de misiones apoyándose de Guapo, el cocodrilo asesino de Juan con una playera, llevando a la creación de distintas armas como el Supremo, una mochila lanzacohetes con la que causa un gran caos en el enemigo,
uniéndose a Julio Vélez, un miembro de Libertad y el exnovio de Lita, para quemar las plantaciones de Viviro en la isla, causando un maldito infierno por Lita, sintiendo finalmente la satisfacción de vengar a su gente, de vengar a su pueblo y amigos, lo que un maldito guerrillero sentía, una lucha por la libertad. Tiempo más tarde de esta victoria, Julio es capturado, por lo que Anton lleva a su hijo con el prisionero, afirmando que este tipo de perros rebeldes debían de ser eliminados, entregándole una pistola a Diego para que acabara con su vida. Pero al ser incapaz, es obligado por su padre a mirar mientras Julio era brutalmente asesinado a golpes. Enjoy the show. Por lo que luego de que Clara le revelara el destino de su nuevo amigo a Danny, cumple su palabra entregándole un bote para escapar a Miami, por lo que él tiene la opción de largarse y abandonar Libertad, llegando a Miami y pasando los siguientes 3 meses viviendo en paz, hasta que él logra escuchar en las noticias que el régimen de Castillo había logrado acabar con la resistencia, eliminando a Clara, mientras que el resto del mundo era afectado por una pandemia global, llevando a un duro confinamiento. Danny había logrado su maldito objetivo desde el principio, siendo egoísta como muchos de sus hermanos yaranos, escapar de Latinoamérica. Sin embargo, si para este punto él entiende el significado de su pelea y acepta quedarse, Clara y Libertad se dirigen a la isla principal de Yara, estableciendo su base y hablando con Danny sobre su plan para derrotar a Castillo, quien gobernaba desde su enorme torre en la capital Esperanza. Pero para ello debían de acabar primero con sus dirigentes en las distintas zonas del país. La primera de ellas, llamada Madrugada, dirigida por José Castillo, el sobrino de Anton, un esclavista que dirigía los principales plantíos de Viviro, y donde Danny es enviado para unirse a la familia Montero, un grupo de guerrilleros que peleaban contra José para recuperar sus tierras invadidas por los plantíos de tabaco, apoyándose para ello de un mecánico local llamado Philly Barzaga y su pequeño perrito discapacitado llamado Chorizo, además de la hija de la familia, Camila Montero, alias La Espada, gracias a quienes logra ganarse la confianza de Carlos Montero, el padre de la familia, un duro hombre enfermo por el Viviro, que inicialmente desconfiaba de Danny, pero logra aceptarlo luego de una infinidad de misiones, donde él destruye muchas reservas de Viviro y libera de las prisiones a Miguel, un hombre cercano al padre, tras lo cual Danny acude junto con los Montero a intervenir la ejecución pública de Alejandro Montero, el hijo menor de la familia y quien los había traicionado al creer en las falsas promesas de José Castillo. Desgraciadamente, cuando Danny tenía en la mira a José, la maldita arma se atasca, ocasionando un caos donde José escapa y Carlos logra salvar a su pequeño de ser colgado, viendo que tenía una bomba atada al brazo, por lo que lo avienta de su caballo, sacrificándose para salvarle la vida, a pesar de todo lo que había hecho. Mierda. El resto logra escapar tras una difícil persecución, llevando a un herido Alejandro al campamento de los Montero, donde Philly logra salvarle la vida. Sin embargo, Camila descubre que Miguel, el hombre que Danny había rescatado, los había traicionado, planeando la muerte de su padre, con la bomba y el arma defectuosa, por lo que ella le corta la garganta a este cerdo, mientras que Anton se molesta con su sobrino, dado que la muerte de Carlos lo haría un mártir, que impulsaría a los rebeldes aún más, obligando a su pequeño Diego a dispararle para practicar su puntería. Tras esto, y como si fuera previsto por un profeta, muchos militares que estimaban a Carlos se unen a los Montero, mientras que Philly consigue a Napal, con el que Danny ataca todos los plantíos de Viviro al mismo tiempo, logrando dispersar a los soldados y acorralando al maldito de José en su base aérea, donde Danny tiene que enfrentarse a su helicóptero armado hasta que logra derribarlo, por lo que Camila llega para darle una pequeña probada del verdadero poder de Yara. Con esta victoria todos festejan, mientras que los Montero finalmente se unen a Libertad y Clara para pelear, mientras que Anton le habla a Diego de su abuelo, un hombre que era un cordero, al igual que su fallecido sobrino José, por lo que ellos debían de ser leones para gobernar este pueblo de corderos salvajes. You are a lion. And we eat the fucking lambs. Con esto, Danny acude a la segunda zona, Valle de Oro, dirigida por María Marquesa, la encargada de la propaganda del gobierno de Castillo, donde Danny tiene que aliarse con Máximas Matanzas, un grupo de raperos rebeldes conformados por el mexicano Bicho y la pareja Talía y Paolo, un hombre transgénero, ayudándolos a saldar una deuda con Bembe Álvarez, un traficante que trabajaba para ambos bandos del conflicto.
un maldito y egoísta manipulador, ganándose con ello la confianza de los raperos, además de ayudar a Thalía a rescatar a Matías Alonso, un médico que atendía a las personas más desafortunadas de Yara, iniciando con ellos una campaña de desprestigio para Castillo, transmitiendo al pueblo las torturas que los soldados realizaban en los prisioneros, grafiteando los carteles de María por toda la ciudad, creando una señal de radio liberal e incluso cambiando una gran pancarta que iba a ser presentada por María en televisión abierta. Con lo que finalmente los raperos deciden hacer un concierto en la isla para esparcir la verdad, por lo que el ejército de Castillo ataca el lugar, iniciando un brutal enfrentamiento con Dani, quien defiende el espectáculo con todo su arsenal. Así que inspirados por esta victoria y a pesar de la negativa de Paolo, Dani y Thalía se infiltran en una rueda de prensa internacional hecha por María, donde ella presentaba el Viviro y sus beneficios, pero esto termina en desgracia luego de que María insultara a Thalía, burlándose de su escaso talento y de su novia Marimacha, por lo que ella la acribilla en televisión abierta para el impacto de todo el pueblo, por lo que al ser informado de esto, Anton se lamenta, sirviéndose un trago y dándole a su pequeño Diego, informándole que María, su madre biológica, estaba muerta. Tras esto, Dani continúa trabajando con Juan Cortés, quien revela estar traficando Viviro con criminales internacionales para financiar las operaciones de Libertad. Lamentablemente, al entregar la mercancía, Dani es capturado por Anton y su general, siendo brutalmente torturado en una celda. Sorpresivamente, antes de ser asesinado, Diego lo salva metiéndole un tiro al general, ya que en un ataque al palacio en el pasado, Dani le había perdonado la vida al niño, por lo que le promete a su padre convertirse en el presidente que él quería si lo dejaba vivir, por lo que al haber cumplido su objetivo, Anton se retira con su hijo, no sin antes lanzar una granada incendiaria a la celda para no dejar cabos sueltos. Afortunadamente Dani logra escapar solo para descubrir que Bembe había vendido a Paolo al ejército, por lo que él va a rescatarlo solo para caer en una trampa donde el doctor Edgar Reyes, el creador del Viviro, le injerta un celular con el fertilizante PG-240 en el estómago. Tiempo más tarde, ellos son rescatados por Thalía, quien recibe un disparo en la oreja, por lo que ellos tienen que acudir rápidamente con el médico Matías, mientras Dani tenía muchas alucinaciones a causa de este veneno. Al llegar y al estar todos ocupados atendiendo a Thalía, Dani tiene que sacarse el maldito teléfono con una navaja, quedando inconsciente y recuperándose días más tarde para atacar finalmente la sede de BioVida, la maldita empresa de Edgar Reyes, para acabar con el maldito creador de este veneno cancerígeno y que de alguna forma lograba controlar el cáncer al ser combinado con el tabaco. Extrañamente, Dani es expuesto a grandes cantidades de PG-240, sufriendo de visiones muy parecidas a las causadas por las drogas de países como Bangkok. Pero Dani logra atravesar todo esto, asesinando finalmente al Doctor de la Muerte. Con lo que finalmente Máximas Matanzas se une a Libertad, siendo la propaganda perfecta para los rebeldes, mientras que Castillo recibe un golpe demasiado fuerte con la pérdida de su doctor. Con lo que Dani se dirige a la última zona, llamada el Este, donde las Industrias Mackay, la empresa encargada de supervisar la distribución internacional de Viviro, y la Almirante Benítez dirigían. Aquí Dani tiene que lograr unir a las leyendas del 67, los ex revolucionarios que habían derrocado al padre de Castillo, con La Moral, otro grupo guerrillero de jóvenes radicales, a fin de unir sabiduría de los ancianos y fuerza de los jóvenes, apoyando a ambos bandos y conociendo a Jon Ron, una chica de moral, y al legendario Tigre, el líder de las leyendas, juntando finalmente un solo grupo en contra del Almirante Benítez, recuperando con ello un viejo tanque del 67 llamado Carlito, con el cual inician un largo asedio al cuartel general de Benítez. La batalla es brutal, pero Dani logra ingresar en su despacho, metiéndole un tiro, acabando con ella y colgando su cadáver como un mensaje al régimen de Castillo. Lamentablemente esto ocasiona un ataque en contra del campamento de La Moral, llevando a la lamentable muerte del Tigre y Jon Ron. Mierda. Buscando honrar estas pérdidas y dando un golpe final en esta zona, los guerrilleros atacan las operaciones de Sean Mackay, el empresario canadiense que era la principal fuente de ingresos de Castillo y el PG-240, acabando con las refinerías de este maldito fertilizante y localizándolo en un barco. Sin embargo, cuando Dani lo acorrala, Mackay logra negociar por teléfono con Juan Cortés, ofreciéndole una tonelada de dinero a Libertad para que lo dejaran salir con vida. Dani tiene la opción de acabar con su vida o dejarle vivir y cerrar este trato,
escuchando con ello una serie de llamadas que el empresario hace con un agente llamado Willis y un traficante de armas llamado Longinus. Pero independientemente de esto, la moral y las leyendas se unen a Libertad, por lo que, ante su inevitable caída, Anton contacta directamente con Clara, afirmando querer retirarse con dignidad y citándola en su isla privada. Pero esto resulta ser una maldita trampa y ella es capturada, por lo que Danny, siendo apoyado por Juan Cortés con un rifle, se infiltra en su enorme mansión, encontrando a Clara en una cena con el dictador, haciéndolo bajar su arma, revelando para la sorpresa de todos que él padecía de leucemia aguda, diagnosticada hace 13 años, por lo que él había decidido tener a Diego, a pesar de que odiaba a los niños, para que él pudiera continuar con su legado, pues tras años de uso el Viviro dejaba de ser efectivo en los pacientes, por lo que Castillo le pide a Danny volverse general de su ejército, a cambio de la vida de Clara. Ante esto, Juan, al no tener en la mira al presidente, decide disparar contra el niño, pero Danny interviene evitándolo y ocasionando que Anton acabara con la vida de su líder. ¡Maldita sea! Tras este incidente, Anton escapa junto con su hijo, mientras que Danny discute con Juan por sus acciones. Pero esto era una maldita guerrilla, y él debía de entenderlo, por lo que Danny, ahora como líder principal de Libertad, organiza a todos los líderes de los grupos rebeldes, iniciando el esperado y masivo ataque a la Torre del León. En una tormentosa noche, la maldita batalla final de Esperanza, iniciando un largo y difícil enfrentamiento, donde Danny disfruta cada maldito segundo, ingresando tras una infinidad de plomo en la torre y atravesando hasta llegar al despacho del presidente, tras matar a miles, quemar toda la ciudad y acabar con el sueño del paraíso, por lo que Anton le cuestiona qué haría ahora con el trono. Sin embargo, Danny afirma no ser un dictador, por lo que el presidente le dice a su hijo que lo único seguro era la muerte, preguntándole a Danny si cuidaría de su pequeño de los monstruos rebeldes. I promise. Lies. Diego, no! El pequeño y su padre mueren en el lugar, con lo que los aliados llegan ofreciéndole a Danny ser el nuevo líder de Yara, pero él lo rechaza retirándose con el niño en brazos y entregando el país a las fuerzas revolucionarias, un pueblo latinoamericano al fin libre de tomar sus propias decisiones, una posible arma de dos filos, luego de lo que Yara había sufrido en el pasado. Sin embargo, es cierto que la revolución de un guerrillero nunca termina, por lo que después de enterrar a Clara y Diego, Danny continúa junto con Juan Cortés, librando su propia batalla en contra de los sobrevivientes aún leales a las ideas de Castillo, pues ningún ejército puede detener la fuerza de una idea cuando llega justo a tiempo. Once a guerrilla. Always a guerrilla. Tiempo más tarde, Juan continúa contrabandeando con el Viviro, la única fuente de ingresos para esta nación, contactando a uno de sus principales compradores, un pirata, quien lamenta la muerte del pequeño Diego, afirmando que lo que había hecho su padre era una maldita locura. Well, you know, some people are just sick in the mind, hermano. They're out of control. Same time next week. Oh, you can bet your life on it.